Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo que lleva por título Garantías Personales y Reales. A continuación, mi compañero les explicará un poco sobre el concepto de garantías. Las garantías. Las garantías constituyen un instrumento de seguridad a las personas. Con ellas se pone a buen recaudo sus derechos o sus bienes, proporcionando la tranquilidad necesaria a los titulares de tales derechos o bienes, frente a la amenaza o eventual afectación originada por la conducta indebida o inapropiada, adoptada consciente o inconscientemente por otra persona. Las garantías se dividen de dos tipos, las personales y reales. Las garantías personales se constituyen del aval y fianza, y las reales de la mobiliaria e hipoteca. Las garantías personales permiten al deudor responder frente al acreedor con bienes tangibles. Como mencioné, se constituyen de aval y fianza. Ahora daré paso a mi compañera que les hablará sobre el aval. Bueno, como mi compañero les acaba de mencionar, lo que es garantías personales se constituyen en dos partes. Y la primera es el aval y de ello les voy a hablar. Bueno, esta es la obligación que debe constar en el texto, el título y valor. Este documento permite formalizar un crédito con la firma del avalista. Siguiente, por favor. Bueno, según la investigación que nuestro grupo realizó, hemos podido dar fe de que existe una ley de títulos valor número 27287, que en el título segundo nos menciona de las garantías personales y en el artículo 27 habla específicamente del aval. Con excepción, menciona y dice que con excepción del obligado principal, el aval puede ser otorgado por cualquiera de los que intervienen en el título valor o por un tercero. En este caso, de ser uno de los intervenientes, este debe señalar en modo expreso su adicional condición de avalista. Siguiente, por favor. Bueno, en el artículo 58 menciona acerca de las formalidades que existen en los distintos casos de tipos de aval. En una de ellas, que es la 58.1, dice que el aval debe constar en el adverso o reverso el mismo título, valor o avalado en una hoja adherida a él, observando en este último caso las formalidades que la ley presente establece. Y así sucesivamente también menciona que el aval se expresa con una cláusula aval o por aval, la indicación de la persona avalada y el nombre, el número, el documento oficial de identidad, domicilio y firma del avalista. También menciona que podrá prescindirse de la cláusula aval o por aval cuando esta garantía conste en el anverso del documento. El punto 58.4, si no se señala a la persona avalada, se entiende otorgado a favor del obligado principal o, de ser el caso, del girador. El 58.5 nos dice que a falta de la indicación del domicilio del avalista, se presume que domicilia para todos los fines de ley respecto al ejercicio de las acciones derivadas del título valor en el mismo domicilio de su avalado o en su caso en el lugar de pago. Y por último también nos señala que el monto avalado se presume que es por el importe total del título valor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en el artículo 59 se habla de responsabilidad del aval. Cabe resaltar que menciona que el avalista queda obligado de igual modo que el aval, que aquel por quien prestó el aval, y su responsabilidad subsiste aunque la obligación causal del título valor avalado fuera nula, excepto si trata de defecto de forma de dicho título. Siguiente, por favor. Bueno, en el artículo 60 nos hablan de la subrogación del aval. El avalista que cumple con la obligación garantizada adquiere los derechos resultantes del título valor contra el avalado y los obligados en favor de este en virtud del título valor y se subroga en todas las garantías y derechos que otorga dicho título. El avalista que cumple con el pago el día del vencimiento o antes que el título fuese protestado, de
de lo que se dejará constancia en el mismo título no requerirá de la formalidad prevista en el segundo párrafo del artículo 70 para ejercitar los derechos cambiarios de la que corresponde. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se mencionan los tipos de avales. Tenemos 5 tipos de avales, la cual una de ellas es el aval económico, el aval técnico, el aval comercial, el aval personal y el aval bancario. En el aval económico, básicamente, es el avalista se compromete a realizar un pago, ya sea en un plazo determinado o en algún momento va a tener que realizarlo de manera futura. En el aval técnico, ahí básicamente te garantiza el cumplimiento del pago, ya sea, de que no sea una naturaleza económica. En el aval comercial nos menciona que son avales internacionales que se solicitan para las importaciones o exportaciones. En el aval personal, en este aval lo solicita una persona natural o una persona jurídica, una persona física, por decirlo así, en la cual se compromete a pagar una deuda para el caso de que el deudor principal lo incumpla. En el aval bancario nos mencionan de que la entidad financiera es la que respalda al cliente en las operaciones o con un tercero, en comisiones, impuestos o por la propia entidad, funciones de riesgo de la operación misma. Siguiente. Bueno, le paso a mi compañero para que siga comentando acerca de la fianza. Según el artículo 61 del capítulo de la segunda de la fianza, la responsabilidad del fiador, en el 61.1, salvo en que en modo expreso se haya señalado lo contrario, la fianza que conste en el mismo título, valor o en el respectivo registro tiene carácter de solidaria y fiador no goza del beneficio de exclusión, aun cuando se haya dejado constancia de ello en el título o en el respectivo registro del valor con representación por anotación en cuenta. El fiador queda sujeto a la acción cambiaria, del mismo modo, durante el mismo plazo y en los mismos términos que contra su afianzado. El fiador puede oponer al tenedor del título valor los medios de defensa personales de su afianzado. La fianza. La fianza es la garantía personal que se constituye al asumir un tercero el compromiso de responder por una obligación, si no lo cumple el deudor principal. En el capítulo segundo de la fianza, en el artículo 62, las normas aplicables a la fianza son de aplicación a la fianza que trata el artículo 61, en cuanto no resulten incompatibles con su naturaleza y con lo señalado en dicho artículo. Las disposiciones referentes al aval. En los tipos de fianza están la fianza civil ordinaria, en la que la obligación del fiador es subsidiaria. Solo si el deudor principal no paga, se le puede reclamar la deuda al fiador. En la fianza bancaria, en el que el fiador es una entidad de crédito. La fianza mercantil, en el caso en que el deudor sea una sociedad, es recomendable que un socio sea el fiador, ya que si la empresa se declara insolvente estará obligado a hacer el pago de las deudas de forma personal. Y por último, la fianza solidaria, en la que el fiador responde solidariamente de la deuda siempre y cuando así se haya pactado. Además, el acreedor puede reclamar directamente contra este. Ahora daré paso a mi compañero que lo hará sobre las garantías reales. Bueno, las garantías reales son más que nada en la que el deudor junto al acreedor acuerdan un previo contrato en modo de aval sobre sus bienes inmuebles y muebles, dependiendo del contrato en el que estén acordando. Esto puede ser variable según los bienes futuros o los bienes presentes que tengan. Y algo que lo diferencia es que el deudor puede asignar a una persona externa para acordar este tipo de trato. Siguiente, por favor. El título tercero de las garantías reales. Según el artículo 63 de garantías reales, además de las formalidades y requisitos de las respectivas disposiciones legales, señalen para la constitución de garantías reales que respalden títulos, valores.
cuando dichas garantías aseguren el cumplimiento de las obligaciones frente a cualquier tenedor. Debe señalarse en el mismo título o en el respectivo registro de existencia de tales garantías, y en caso, las referencias de su inscripción registral. 63.2. En ese caso, las transferencias de título no requieren del asentamiento del obligado, ni de ser el caso, del constituyente de la garantía, para que éste tenga plena eficacia frente a cualquier tenedor del título o valor. Y bueno, en los tipos de garantías reales se pueden dividir en dos, tanto mobiliaria como hipoteca. La mobiliaria trata más que nada el acuerdo que pueden ser la deuda principal, los intereses que puede ocasionar el acuerdo, las comisiones, los gastos, primas, seguros, pólizas, gastos de penalidades, indemnizaciones y todo otro cualquier acuerdo acordado entre las partes según el acto jurídico constitutivo. Y en la de hipoteca, él varía según la afectación del bien inmueble. Por ejemplo, pueden ser terrenos, casas, locales, viviendas en construcción, y etcétera. Algo en particular es que para garantizar el valor de una vivienda se determina según el 80% de su valor a la hora de tomarlo como garantía real. En cambio, si es un bien inmueble como un terreno, solamente puede tomar la garantía del valor del 50% del terreno. Eso es Y todo, ahí queda. profesor. Gracias. Gracias.